ustedes saben, hace un par de domingos atrás comenzamos con la serie Los atributos de Dios. Y ya hemos estudiado dos de sus atributos, que Él es omnipresente, y la semana pasada estudiamos que Él es soberano. Hoy estudiaremos otro de sus atributos, que Dios es amor. Pero antes de continuar, quisiera responder brevemente dos preguntas. La primera, ¿qué son los atributos de Dios? Y la segunda, ¿por qué estamos estudiando esto? El libro de Teología Sistemática de John MacArthur y de Richard Mayhew definen que los atributos de Dios son sus características, los diferentes aspectos de su esencia o naturaleza. Ahora bien, no vamos a intentar definir a Dios, pues Él es infinito en sus perfecciones, incomprensible para nuestra mente finita. Por lo tanto, lo que haremos hoy es estudiar lo que Él mismo ha revelado de sí en su palabra. Vamos a estudiar esto porque creo que es muy importante que tengamos un conocimiento claro de Dios, para de esta manera poder adorarlo y glorificarlo correctamente. Pues, ¿cómo podríamos adorar a alguien a quien no conocemos? La oración de Cristo en Juan 17, versículo 3 fue: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios desea ser conocido por nosotros y esa debe ser la mayor meta en nuestra vida. La Biblia dice que debemos alabar y adorar a Dios por lo que Él es, y los salmos son un buen ejemplo de esto. Pero muchas veces nos puede suceder que concentremos nuestra alabanza en solo algunos atributos, desconociendo otros por los cuales también debemos adorarlo. Nuestro texto base para el día de hoy se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 11. Voy a esperar un momento para que puedan buscarlo. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 11. Dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El amor es quizás el más conocido, pero menos comprendido de todos los atributos de Dios. Quizás puedas imaginarte a Dios como un ser amoroso, imposibilitado de enojarse, o quizás como un guardia cósmico, muy estricto y severo, y pienses que has hecho muchas cosas malas, y de pronto no puedas creer que Él pueda amarte así como eres. El año 2006 fui a un campamento misionero en Chiloé, y en la parte práctica del campamento nos tocó visitar una isla y conocer a las personas, buscando tener conversaciones espirituales. Si tú le preguntabas a cualquier persona si conocía a Dios, la respuesta inmediata era sí. Y si preguntabas, ¿usted sabe que Dios es amor?, la respuesta también era sí. Pero lamentablemente muchas de estas personas no tenían una relación con el Señor. Por esta razón es que necesitamos conocer cómo es el Dios de la Biblia, cuáles son sus atributos, qué significa que Él es amor, qué significa que Él muestra su amor y cómo debemos actuar nosotros en base a este amor. El tema de hoy va a estar dividido en tres partes. El primero, que Dios es amor. ¿Qué significa esto? El segundo, que Dios muestra su amor. Y el tercero es: Dios me ordena a amar. Muy bien, la primera parte, Dios es amor. Vamos a leer nuevamente el versículo 7 y el versículo 8.
de la primera carta de Juan, capítulo 4. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí encontramos una de las frases más grandes respecto a la naturaleza de Dios. Podemos conocer que Dios es amor. Juan comienza escribiendo estos versículos diciéndonos que debemos amarnos unos a otros porque el amor es de Dios. O sea, que el amor proviene de Dios. Él es la fuente de todo amor verdadero, porque Él es amor en su esencia. Ahora bien, cuando la Biblia dice que Dios es amor, nos presenta una realidad, pero no una definición de Dios. Dios y amor no son equivalentes. No podemos invertir la declaración y decir que el amor es Dios. No podemos adorar al amor como si fuera Dios, porque de esta manera estaríamos adorando a un atributo de su personalidad y no a la persona misma de Dios. El amor es algo cierto con respecto a Dios, pero no es Dios. Cuando Juan dice en el capítulo 1, versículo 5 de su epístola, dice que Dios es luz, pero esto abarca varias ideas, incluyendo su santidad, la verdad y el esplendor divino. Pero eso no significa que su naturaleza esté limitada solamente a eso. Es lo mismo cuando decimos que Dios es amor. Decir que Dios es amor tampoco es un resumen de sus atributos. Su amor no minimiza ninguno de sus otros atributos, su omnisciencia, su omnipresencia, su inmutabilidad, su justicia o cualquiera de sus perfecciones. Cuando leemos que Dios es amor, lo que queremos decir es que el amor es uno de sus atributos esenciales. Juan hace una declaración muy fuerte acerca del carácter y la esencia de Dios. El amor es la naturaleza misma de Dios. Significa que en Dios está la suma de todo amor verdadero. Además, significa que el amor de Dios condiciona todos sus otros atributos. Todo lo que Dios hace, lo hace en amor. Por ejemplo, al ser Dios autoexistente, podemos conocer que su amor no tuvo principio. Al ser eterno, podemos conocer que su amor no tiene fin. Al ser Él inmenso, podemos conocer que su amor es incomprensiblemente amplio. No podemos conocerlo. No tiene techos ni paredes. Dios es la fuente de todo amor, pero la naturaleza de Dios no se limita solamente al amar, porque su naturaleza no tiene límites. Nuestro segundo punto es que Dios muestra su amor. No solamente Dios es amor, sino que además Él muestra su amor. Y vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. También podemos leer en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no solo es amor en su naturaleza, sino que además Él decide mostrar este amor de manera real. No podemos limitar su amor a términos puramente abstractos. Su amor no es un concepto subjetivo. Dios ha manifestado su amor enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Como escribe John Piper en uno de sus libros, si Dios no fuera justo, no habría sido necesario que su Hijo sufriera y muriera. Y si Dios no nos amara, su Hijo no habría estado dispuesto a sufrir y a morir. Sin embargo, Dios es justo y nos ama. Por eso su amor está dispuesto a cumplir lo que demanda su justicia. Y lo que demanda su justicia es, podemos leer en Romanos 6:23, dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
También podemos leer en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Pero Dios ofrece a su Hijo en propiciación. ¿Qué significa esto? Se refiere a la eliminación de la ira de Dios mediante el suministro de un sustituto. Y el sustituto es suministrado por Dios mismo, su Hijo Jesucristo, quien no solo cancela la ira, sino que la traslada de nosotros y la lleva a Él. De manera que la ira de Dios no nos apunta a nosotros, sino que a Él. Este es el corazón del Evangelio, la buena noticia. No es que Dios esté dispuesto a pasar por alto el pecado, sino en que Dios mismo, a través del sacrificio de su Hijo, pagó el precio del pecado. Él tomó la iniciativa. Leemos que su amor consiste no en que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó primero. Él no estaba respondiendo a nada en nosotros que nos hizo ser dignos de su gracia. Su amor fue totalmente inmerecido por nosotros. Solo existe una explicación para el sacrificio que Dios hizo por nosotros y no está en nosotros mismos, sino en las riquezas de su gracia, como dice Efesios capítulo 1, versículo 7. Es absolutamente gratuito. No es una respuesta a nuestro valor, sino a la abundancia del infinito valor de Dios. Por eso dice que el amor consiste en su amor por nosotros, no en que nosotros lo hayamos amado a Él. Que Dios muestre su amor de la forma en que lo hizo, enviando a su Hijo a absorber la ira sobre nuestro pecado, no es algo trivial. Su amor no es algo ligero. Podemos darnos cuenta de la gravedad de nuestro pecado o el tamaño de nuestra deuda cuando vemos que solo un sacrificio divino podía saldar la deuda que teníamos. Ese es el tamaño de su amor por nosotros. La muerte de Cristo en la cruz es la manifestación consumada de su amor por nosotros. Nuestro tercer punto es que Dios nos manda a amar. Voy a leer el versículo 11 y luego el versículo 20 y el 21. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y esto, como dije, nos lleva al tercer punto. Juan escribe que si Dios nos ha amado de esta manera, o sea, un amor inmerecido, un amor infinito, un amor que entrega hasta lo más preciado, dice, debemos también amarnos así unos a otros. No hay manera de excusarse ante esto, porque Dios no se excusó con nosotros. Su amor fue más allá de lo que merecíamos. Esto nos enseña a vivir de manera piadosa y amorosa con nuestros hermanos en la fe. En el versículo 20 nos deja claro que no podemos decir que amamos a Dios y que aborrecemos a nuestros hermanos. Esto es algo contradictorio. Si Dios escogió amarnos a pesar de nosotros no merecerlo, ¿cómo no vamos a amar a nuestro hermano, quien también fue comprado por la sangre de Cristo? Incluso Juan nos hace la siguiente pregunta retórica: ¿Quien no ama a su hermano, a quien puede ver? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Finalmente, en el versículo 21 encontramos que Juan escribe más que un buen consejo. Nos dice que es un mandamiento de Dios mismo. Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Juan quiere en estos versículos que al nosotros poder entender el amor de Dios, nos amemos los unos a los otros. El versículo 7 nos dice que, puesto que hemos nacido de un Dios amoroso y que conocemos a un Dios amoroso, debemos empezar a parecernos a Él en nuestro amor hacia los demás. De esta manera podemos amar a los demás con una preocupación genuina por ellos y sin preocuparnos por nosotros mismos. Nosotros amamos porque somos amados.
Además, cuando Dios nos ama, lo hace de una manera libre y soberana. No se basó en una necesidad suya de amar. Dios no tenía necesidad de nosotros y sin ninguna necesidad nos amaba. Esto debe determinar la manera en que nosotros amamos. No tenemos derecho a amar en base a alguna preferencia o a quien nos cae bien o a quienes son nuestros amigos solamente. Si Dios hubiera considerado amarnos de esa manera, no estaríamos aquí. Pero Dios ha mostrado misericordia, gracia y paciencia como manifestación de su amor por nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos actuar de la misma manera. Amar no es algo sencillo. Quizás puedes pensar en que no puedes amar a algún hermano porque sientes que ha hecho algo contra ti. Pero recuerda que ellos son perdonados por Dios por todo lo que a ti te pueda hacer enojar. Mientras más conocemos de Dios y de su amor por nosotros, más fácil se nos hace amar a nuestros hermanos. Por otra parte, el amor entre los hermanos es un sello distintivo de la Iglesia de Cristo. En Juan capítulo 13, versículo 35 leemos a Jesús diciendo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Debemos ser conocidos como discípulos de Jesús y las personas lo sabrán por el amor que nos tenemos los unos por los otros. La muerte de Cristo en la cruz es la demostración suprema del amor divino. Siempre que seamos tentados a dudar del amor de Dios, recordemos la cruz. En estos tiempos de incertidumbre, de enfermedad, de necesidad, de coronavirus, de no saber qué es lo que va a pasar mañana, de no saber qué va a pasar con el trabajo, de no saber qué es lo que va a pasar con nuestra salud, con nuestra familia, tenemos un gran motivo para confiar en Dios y para soportar con paciencia las aflicciones presentes. Tenemos el gran ejemplo de Cristo, quien, siendo el amado del Padre, no estuvo exento de necesidades, afrenta y persecución. Cristo pasó hambre y pasó sed, fue escupido y fue herido, pero el amor de Dios hacia Cristo no fue menos. Qué bendición saber que Dios nos ama y nos ama de gran manera, que podemos estar tranquilos y seguros en sus manos, que podemos pasar aflicción, pero que en sus manos estamos seguros. Te invito a que podamos orar esta tarde, que podamos decirle a Dios, darle gracias por su amor por nosotros, por saber que Él es amor y que gracias a que sabemos que Él es amor y que muestra su amor, nosotros también podemos responder amándolo a Él y amando a nuestros hermanos. Señor, gracias te doy esta tarde porque tú nos amas, porque podemos conocerte, porque tú te revelas a nosotros, Señor, en tu palabra y podemos saber que tú eres amor, que tu esencia misma, de tu naturaleza, es amor. Y que tu amor, Señor, no solamente es algo abstracto, sino que, como pudimos estudiar hoy día, tu amor es algo objetivo, tu amor es algo que tú, Señor, mostraste de una manera en que nosotros no podíamos. Señor, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, a morir por nuestro pecado. Él fue el sustituto perfecto. Él es quien debía morir y era el único que podía satisfacer, Señor, las demandas de tu justicia. Gracias por la perfección de Cristo. Gracias porque Él fue el Cordero perfecto.
quien murió por nuestros pecados y que gracias a su muerte sustituta hoy tenemos entrada directa, Señor. Hoy somos conocidos como tus hijos. Gracias, Señor, porque también por la muerte de Cristo, nosotros también podemos responderte en amor. Y porque también podemos amar a nuestros hermanos. Y no solamente a nuestros hermanos, Señor. Podemos tener el amor genuino, el amor verdadero tuyo, que podemos mostrarlo a cada persona. Que en estos tiempos de necesidad podamos, Señor, ser un canal de tu amor y mostrar tu amor también a otros. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos por poder conocerte un poco más. Porque, aunque para nuestra mente finita, Señor, eres incomprensible, tú has dejado que podamos conocerte. Y tu anhelo, Señor, es que podamos conocerte cada día más. Agradecidos estamos, Señor. Y te pido que cuides a cada uno de mis hermanos. En tu santo nombre, amén. Eres Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien ganó, quien llevó nuestra